Hola mis gamers, hace un tiempo atrás realicé un especial de los 10 videojuegos más caros de la Nintendo NES y debido a la gran cantidad de mensajes y correos llegó la hora de realizar un segundo top. Esta vez hablaremos de los videojuegos para la mítica consola Super Nintendo, lanzada en el año de 1991. Cabe mencionar que solamente hablaré de los videojuegos americanos que nos traen muchos recuerdos y de los que me han solicitado porque existen otras versiones. Esta consola nos trae mucha nostalgia. ¿Quién no recuerda ir a las casas de alquiler o los vicios como le decíamos y separar una hora para poder jugar tu videojuego favorito? Algunos tuvieron más suerte y la tuvieron para fiestas, pero el día de hoy no hablaré de la consola, hablaré de sus videojuegos más caros que existen a la fecha de hoy, según mi conocimiento. Cabe mencionar que para este top no tomaré en cuenta videojuegos precintados, sellados y tampoco videojuegos graduados o demos. Ya sabes que si te gusta este tipo de videos, suscríbete a mi canal, regálame un like y comparte este video para alegrar a muchas personas. Mis amigos, este es el top de los 10 videojuegos de la Super Nintendo más caros. Número 10. En el año de 1996, en Japón, salió un videojuego llamado Farm History, de un joven granjero que hereda una granja por parte de su abuelo y tiene que realizar múltiples tareas. El videojuego fue tan entretenido que decidieron lanzarlo para la Super Nintendo americana con el nombre de Harvest Moon en el año de 1997. El videojuego tuvo buena acogida, pero cabe mencionar que en ese mismo año se lanzó también la Nintendo 64, por lo que las ventas de este videojuego empezaron a bajar. A la fecha de hoy se ha vuelto un poco escaso de conseguir, por lo cual puedes encontrar este videojuego solo el cartucho suelto en el precio de $350 y si lo deseas completo en caja en $770. ¿Alguna vez lo llegaste a jugar? Número 9. La Super Nintendo, al igual que su antecesora, nos regaló grandes sagas como Metroid, Castlevania, Contra y muchas más. Pero una de las que más recordamos es la increíble saga de Mega Man X, el cual cuenta con una trilogía para esta consola. Y uno de estos videojuegos es de los más caros. Y estamos hablando exactamente del gran Mega Man X3, lanzado en el año de 1996. Este videojuego, con sus ricos 16 bits, explotó al máximo la jugabilidad de nuestro personaje querido. Al ser una saga bien querida por todos, este videojuego realmente se ha vuelto bien escaso y cotizado para poder conseguir, ya que a la fecha de hoy solamente el cartucho suelto está costando $280 y en caja completo supera la cifra de los $970. Cuéntame en los comentarios si a la fecha de hoy lo sigues buscando. Número 8. Un videojuego que le guardo mucha nostalgia, ya que siempre me gustaron los juegos de vaqueros, es el gran Wild Guns, lanzado por la empresa Natsume en el año de 1994. Qué curioso que el protagonista de este videojuego se llame Clint. ¿Habrá sido acaso influenciado por las películas del gran Clint Eastwood? Este videojuego de ciencia ficción tiene una jugabilidad excelente, aparte de la historia animada que contiene. A la fecha de hoy han salido otras versiones para la PlayStation 4, Nintendo Switch, etc. Según la revista Nintendo Power en Estados Unidos,
Este videojuego está catalogado como uno de los mejores videojuegos de disparos de aquella época, por lo que es bien cotizado y bien escaso de conseguir por la alta demanda. El precio de esta joya en cartucho suelto es de tan solo $280 y en caja completo, ahí agárrate porque está bordeando los $1000. Por si acaso llegaste a terminar este videojuego. Número 7. Los videojuegos de robots siempre han sido de nuestros preferidos en toda consola al momento de jugar. Y cómo no hablar del gran Metal Warriors para esta consola Super Nintendo. Este videojuego fue lanzado en el año de 1995 por obviamente la gran empresa Konami. ¿Cuántos recuerdos de este videojuego? La cantidad de robots, jugabilidad, el poder salir de la máquina y manejar a ese pequeño personaje. Y los líderes, ni qué hablar, es una real joya. Este videojuego está en el top 33 de los 100 mejores juegos de la Super Nintendo, según la revista Nintendo Power, y es catalogado como un videojuego de culto, por lo que tiene una alta demanda. A la fecha de hoy, se puede encontrar este videojuego suelto en $380 y en caja completo al precio de $1000. Un saludo para mi amigo Frickson. No sé si es que recuerda que vendió este videojuego en 200 soles en aquella época. Jeje. Número 6. Otra de las sagas más queridas de la empresa Nintendo es nada menos que el gran Castlevania. ¿Cómo no acordarnos de las aventuras del gran Belmont, que a la fecha de hoy sigue vigente, habiendo en el mercado muchos coleccionistas de esta gran saga? Y uno de los videojuegos más caros de la Super Nintendo es justamente el Castlevania Drácula X, lanzado en el año de 1995 por Konami. ¡Qué gran jugabilidad! Armas, banda sonora, enemigos. La verdad que este videojuego es realmente una obra de arte en todos los aspectos, por lo que es bien cotizado y difícil de encontrar. A la fecha de hoy, este videojuego suelto lo puedes encontrar por la suma de $352 y completo en caja por tan solo $1100. ¿Lo posees acaso en tu colección? Número 5. Los videojuegos de aventura y disparos nunca han tenido pierde. Y si podemos hablar de uno de los mejores juegos de disparos y aventura, es la secuela del Poki y Rocky 2, lanzado en el año de 1994 por la empresa Natsume y distribuido por Ocean. Este videojuego es realmente entretenido por su vista de disparos desde arriba, sumando la jugabilidad y disparos a realizar. Este videojuego tuvo poca recepción, haciéndolo un poco escaso de poderlo encontrar. A la fecha de hoy, se puede encontrar este videojuego al precio de $390 y en caja completo al precio de $1100. ¿Lo llegaste a ver en alguna tienda? Recuerden, amigos, que hacer este tipo de videos requiere mucha dedicación, buscar información, edición y trabajo. Me apoyarías mucho dejando tu like para seguir haciendo contenidos. A partir de aquí, la cosa se pone seria, ya que vamos a presentar los videojuegos que están en un poder adquisitivo mucho más alto. Así que toma asiento y prepárate para lo que se viene. Número 4.
Cuando se pusieron de moda las máquinas arcade, hubo un videojuego que no parábamos de jugar y era el gran Final Fight. Este videojuego y su máquina de arcade llamaban mucho la atención porque era una de las primeras máquinas para jugar de 3 jugadores y podías elegir a nuestros queridos personajes Cody, el gran Hagar y nuestro compadre Guy. Y cuando la Super Nintendo anunció en el año de 1991 que lanzaba este videojuego, todos esperábamos con ansia poderlo jugar en nuestra consola. Pero hubo un inconveniente. Debido a su capacidad limitada de 16 bits, era complicado poner en este cartucho a los 3 personajes, lo cual en esta primera versión solamente colocaron a nuestros amigos Hagar y a Cody. Pero en el año de 1994 lanzaron una siguiente versión, incluyendo al personaje Guy en vez de Cody. Eso quiere decir que esta versión traía al personaje de Hagar y Guy. Esta versión fue exclusiva de las tiendas de Blockbuster, que como ya sabemos, a la fecha de hoy, quebraron con el tiempo. Y estos cartuchos fueron puestos a la venta, por lo que son muy escasos de conseguir. A la fecha de hoy, puedes encontrar este videojuego suelto en el precio de $400. Y en caja completo, mi hermano, no te baja de $1,700. ¿Lo comprarías para tu colección? Número 3. Los videojuegos RPG de mundo abierto siempre han tenido mucha acogida, cuando tienen sobre todo una muy buena historia. Y uno de esos es la saga de Modern, que trata sobre un meteorito que cae a la Tierra pronosticando la destrucción, el cual nuestro personaje Ness tiene que evitar. Este juego, que fue lanzado en Japón, tuvo tanta acogida para la Famicom que luego tuvo una secuela para la Super Famicom, que es la Super Nintendo allá en Japón. Y debido al éxito rotundo, fue llevado al público americano en la Super Nintendo, con el nombre de Earthbound, lanzado en el año de 1995. Como este videojuego no tuvo la primera entrega de la Famicom, fue un poco incomprendido, por lo que sus ventas no fueron las esperadas, a pesar de que este videojuego para la Super Nintendo fue uno de los pocos que contaba con una gran caja en su edición coleccionable, la cual venía con una enciclopedia con todos los personajes. Cabe mencionar que este videojuego es parte de una trilogía allá en Japón, y para el público americano solamente hubo una sola versión. A la fecha de hoy, este videojuego suelto se puede encontrar en el precio de $350. Y en caja de colección con la enciclopedia completo en unos $2,000. ¿Lo llegaste a jugar? Número 2. ¿Cómo no hablar en este top de los videojuegos de ninjas y samuráis que siempre de niños buscábamos en una máquina arcade o en una consola? Y por eso en este top no podía faltar uno de ellos. Y estamos hablando del gran videojuego Agane, desarrollado por Cat Production, lanzado en el año de 1995. Es considerado una de las joyas ocultas de la Super Nintendo. ¡Qué buen juego! La jugabilidad del personaje, haciendo esas patadas voladoras, ataques de carga, saltos mortales y demás, hacen que este juego sea un juegazo. En aquella época incluso lo quisieron comparar con el Shinobi de Sega Genesis. Cabe mencionar que en aquella época estaba la guerra entre la Super Nintendo y la Sega Genesis de cuál de las dos era la mejor consola.
La empresa Hudson tuvo poca distribución de este videojuego en aquella época, por lo que es bien difícil de conseguir. A la fecha de hoy, este videojuego suelto se puede encontrar en $830 y completo en caja, mi hermano, en $2.400. Dime si lo llegaste a comprar en aquella época. Y bueno, mis amigos, llegamos al tan ansiado top número 1 del videojuego más caro de la Super Nintendo según mi conocimiento. Así que adelante. Número 1. A lo largo de este top hemos mencionado tipos de videojuegos como los de aventura, robots, beat'em ups, etc. Pero nos falta una temática que al menos uno de ellos has jugado. Y es los videojuegos de naves o aviones, donde explotaban al máximo nuestra destreza y reflejos. Y por eso quiero comentarte que el videojuego más caro de la Super Nintendo es justamente uno de ellos, y es el Gran Aero Fighters, saliendo primero para las máquinas arcade y posteriormente para la Super Nintendo en el año de 1994 por la empresa Video System, que luego tuviera 2 secuelas para la Neo Geo. Este videojuego es genial porque podías elegir a tu piloto, tu nave que tenía un poder especial, aparte que la dificultad también era muy buena. Lamentablemente la empresa Video System lanzó este videojuego para el público americano en una cantidad limitada, por lo que es bien difícil de conseguir. A la fecha de hoy, este videojuego suelto se puede encontrar en tan solo $1.300, mi hermano. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Y completo en caja no te baja de los $3.000. Dime si a la fecha de hoy lo comprarías. Y bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este top de los 10 videojuegos más caros de la consola Super Nintendo según mi conocimiento. Debo dar un agradecimiento especial a mi amigo John Jump, que me ayudó a hacer este videojuego, el cual la vez pasada grabamos su colección de Super Nintendo. Escribe aquí en los comentarios si deseas que realice otro top de 10 videojuegos más caros de otra consola. No te olvides de regalarme un like, compartir este video, ya que hacer este tipo de contenidos requiere dedicación y trabajo. Suscríbete a mi canal y sígueme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y recuerda que todas las semanas hacemos gameplays en mi canal de La Moradita. Se despide su amigo Galmar y nos vemos en un próximo video.